Toda la vida creí que el control estaba en la mente. Que si lograba calmar mis pensamientos, si dominaba lo que pasaba allá arriba, entonces por fin iba a tener paz. Me metí en libros, meditaciones, afirmaciones. Trataba de vaciar la cabeza, de entender por qué a veces actuaba como si algo más me manejara. Y lo peor, es que muchas veces ni siquiera era yo el que hablaba. Era como si las palabras salieran solas. Como si tuvieran vida propia. Hasta que un día, en medio de una práctica que ni siquiera estaba buscando, pasó algo raro. Sentí un cambio, pero no fue en la cabeza. Fue en la lengua. Sí, la lengua. Un músculo que siempre estuvo ahí, haciendo lo que fuera sin que yo le prestara atención. Pero ese día, cuando la llevé suavemente al paladar, algo hizo clic dentro de mí. Literalmente. Como si cerrara un circuito. Como si volviera a conectar con algo que había olvidado. Y ahí entendí todo. No era mi mente la que me estaba dominando, era mi lengua la que nunca había aprendido a estar en su lugar. Y eso cambió mi vida entera. Pensé que estaba perdiendo la razón. Porque claro, todo el mundo te dice que si controlas tu mente, controlas tu vida. Que si piensas en positivo, si limpias tus pensamientos, si repites las frases correctas, entonces el universo responde. Pero por más que lo intentaba, siempre había algo que se desajustaba dentro. Un impulso. Una palabra que salía cuando no debía. Una emoción que explotaba aunque ya la hubiera trabajado. Y no era falta de disciplina. No era que no lo estuviera intentando lo suficiente. Era otra cosa. Algo más físico. Más profundo. ¿Te ha pasado que dices algo y justo después te arrepientes, como si otra parte de ti hubiera tomado el control? Como si tus palabras salieran antes de que tu conciencia las procesara. Como si la lengua se adelantara, y tú solo miraras desde atrás, como espectador. Eso me pasaba. Todo el tiempo. Y empecé a preguntarme, ¿qué parte de mí está tomando decisiones antes de que yo las piense? ¿Qué mecanismo tan invisible actúa incluso antes que mi mente? La respuesta era tan simple que me costó verla. Era la lengua. Pero no la lengua como un músculo suelto. No la lengua como un órgano para hablar, comer o besar. No. Era la lengua como un portal de control energético. Un punto de contacto entre lo físico y lo sutil. Cuando me di cuenta de eso, empecé a rastrear el patrón. Y todo encajaba. En momentos de rabia, la lengua empuja hacia afuera. En momentos de ansiedad, se aprieta contra los dientes. En el miedo, se vuelve pesada. En la tristeza, se cae. Y cuando estás presente, verdaderamente presente, ella sube, se apoya contra el paladar, se vuelve silenciosa, y por alguna razón, todo se calma. Lo más loco es que nadie habla de esto. Ni en la escuela. Ni en los libros de autoayuda. Ni siquiera en muchas prácticas espirituales modernas. Y sin embargo, los antiguos lo sabían. Los taoístas hablaban del puente celestial, un gesto sagrado en el que la lengua toca el paladar y cierra el circuito de energía entre el centro inferior y el superior. En el yoga más antiguo, existe la práctica de Kechari Mudra, una técnica donde se entrena la lengua para entrar en contacto con zonas profundas del paladar y activar estados superiores de conciencia. Incluso en ciertas ramas del sufismo, hay prácticas de silencio donde el primer paso es aprender a colocar la lengua correctamente, porque eso determina la pureza del pensamiento. Todo ese conocimiento, borrado. ¿Y sabes qué más descubrí? Que cuando la lengua está suelta, lo estás tú también. Estás desconectado. Vulnerable. Expuesto. Es como dejar la puerta abierta de tu casa mental y emocional. Cualquiera puede entrar. Y cualquiera puede tomar el control. Pero cuando aprendes a colocarla, a sostenerla, a observarla, algo se reordena. Como si toda tu estructura interna se alineara desde ese pequeño gesto. Ya no reaccionas igual. Ya no hablas por impulso. Ya no te dejas arrastrar por las emociones ajenas. Y no es magia. Es biomecánica espiritual. La lengua no solo articula sonidos, canaliza intenciones. Y cuando no la diriges tú, lo hará otra cosa por ti. Ahí fue cuando entendí que el verdadero control nunca estuvo en la mente.
La mente, al fin y al cabo, es ruido. Pensamientos que van y vienen, historias que inventamos para no sentir. Pero la lengua es acción. Es expresión. Es decreto. Es poder. Y si tú no estás ocupando ese centro, alguien más lo está ocupando por ti. Llámalo programación. Llámalo trauma. Llámalo lo que quieras. Pero desde ese día, me hice una promesa, nunca más dejar que mi lengua funcione sin conciencia. Porque es ahí donde empieza la verdadera libertad. Y esa, nadie te la enseña. La tienes que recordar. Hay gestos que parecen insignificantes, hasta que los sientes por dentro. Eso fue lo que pasó la primera vez que coloqué la lengua con intención. No era algo nuevo en mí. Lo había hecho 1000 veces, sin pensar. Mientras dormía, mientras masticaba, mientras respiraba. Pero ese día, algo cambió. Me senté. Cerré los ojos. Y la llevé suavemente hacia arriba, hasta que tocó el techo de mi boca. No lo hice con fuerza, no intenté sostenerla rígida. Solo la dejé apoyada ahí, como si estuviera escuchando. Y en ese momento, el cuerpo entero se silenció. Es difícil explicarlo con palabras, pero fue como si una corriente muy sutil subiera desde la base del cuerpo, pasara por la columna, y se conectara con ese punto justo detrás del paladar. Como si algo olvidado, se encendiera. No hubo luces. No hubo visiones. Solo una sensación profunda de estar, por fin, completo. Como si siempre hubiera estado dividido, y ahora, al unir dos partes que jamás pensé que estaban separadas, algo se integrara. La lengua era el puente. Un pequeño gesto que contenía una llave invisible. Y cuanto más tiempo la mantenía ahí, más cosas aparecían. No pensamientos, no imágenes, sino memorias físicas. De esas que el cuerpo guarda y la mente no alcanza a traducir. La vez que dije algo que no quería decir. La vez que me callé cuando debía hablar. La vez que grité. La vez que mentí. La vez que solté palabras como cuchillos. O que tragué las emociones de otros sin poder devolverlas. Todo estaba ahí. Porque esta parte del cuerpo no solo articula sonidos. Sostiene historia. Vibra memorias. Y cada vez que abrimos la boca, seguimos proyectando lo que no se ha resuelto. Pero cuando la colocas con conciencia, el patrón se interrumpe. Y por primera vez, puedes elegir. Elegir no reaccionar. No decir eso que daña. No repetir esa frase aprendida. No defenderte con palabras que no vienen del corazón. Y no lo haces desde el esfuerzo. Lo haces desde la conexión. Ese gesto simple, lengua al paladar, activa algo que está más allá de lo racional. Un circuito. Un pulso. Una raíz. Cierra los ojos por un momento. Hazlo ahora. Lleva la lengua, sin presión, a tocar suavemente el paladar, justo detrás de los dientes. No empujes. Solo apóyala. Respira por la nariz. Una vez. 2 veces. 3. ¿Notas cómo todo se aquieta? Ese es tu eje. Ese punto de anclaje, que parece tan pequeño, regula el flujo entre lo que piensas y lo que manifiestas. Entre lo que sientes y lo que expresas. Entre lo que eres y lo que muestras. Y lo increíble es que siempre ha estado ahí. Solo que nadie te enseñó a usarlo. Porque no conviene que lo descubras. Porque cuando lo haces, ya no reaccionas como un programa. Ya no hablas desde el miedo. Ya no cedes tu energía cada vez que abres la boca. Empiezas a dirigirla. Y ahí, en ese instante, recuperas el control. No un control frío, mental. Sino uno vivo, conectado. Uno que nace desde adentro y se expresa hacia afuera. Uno que no busca dominar, sino habitar. Porque el verdadero poder no está en lo que dices. Está en lo que sostienes en silencio antes de hablar. Y ese silencio, empieza en la lengua. Desde ese día, cada vez que me siento perdido, no intento pensar más. No me enredo en afirmaciones, ni me castigo por lo que siento. No busco respuestas allá afuera. Solo vuelvo ahí, al punto donde mi lengua toca el paladar, y dejo que todo se calme desde adentro. Porque ahí entendí algo que jamás me enseñaron,
porque el control verdadero no es pensar distinto, sino sentirse alineado antes de hablar. Y eso, parece sencillo, pero cambia todo. Antes, cada palabra que salía de mi boca venía arrastrando cargas, heridas, ideas ajenas. O peor, reacciones automáticas que ni siquiera había elegido. Dices algo sin pensarlo, y ya creaste una realidad. Lastimaste. Cerraste una puerta. Reforzaste un patrón que ni siquiera querías seguir. La lengua es un arma cuando no la sostienes. Pero también es un templo, si sabes cómo habitarla. Y eso fue lo más transformador para mí. Darme cuenta de que, al conectar ese gesto con presencia, mi forma de hablar cambió. Mi forma de estar cambió. Incluso mi respiración se volvió más suave, más profunda. No necesitaba controlar nada. Solo recordar dónde está el eje. Ese punto de unión entre lo que callo y lo que decido expresar. Y sí, se siente raro al principio. Porque no estamos acostumbrados a prestar atención a algo tan pequeño, tan cotidiano. Pero cuando lo haces por unos minutos, algo se reordena. Dejas de hablar por reflejo. Dejas de explicarte. Dejas de llenarte de ruido. Y desde ese silencio nuevo, lo que sale de ti es distinto. Las palabras ya no son defensa. Son presencia. No necesitas levantar la voz. No necesitas convencer a nadie. Solo hablas desde un lugar más limpio, más centrado, más real. Y es ahí donde empieza la verdadera transformación. No afuera. No en lo que dices que eres. Sino en el gesto invisible que haces contigo, antes de abrir la boca. Porque ahora lo sé, la lengua es un espejo de tu conciencia. Si está suelta, tú estás suelto. Si está tensa, tú estás en guerra. Si está apoyada, serena, disponible, entonces tú estás ahí. Entero. Y ese estado, ese gesto, cambia relaciones. Cambia decisiones. Cambia tu forma de caminar por la vida. Ya no vas por ahí desbordado, tratando de reaccionar a todo. No. Caminas con otra energía. Más firme. Más suave. Más tuya. Y no porque aprendiste una técnica. No porque alguien te dio una fórmula. Sino porque volviste al centro que siempre estuvo ahí. Solo que nadie te había enseñado a sentirlo. Y eso es lo más poderoso, darte cuenta de que no necesitas nada más. Ningún mantra. Ningún maestro. Ninguna palabra mágica. Solo tú. Tu cuerpo. Tu lengua. Tu respiración. Tu elección. Lo demás, es ruido. Así que si alguna vez sientes que estás perdiendo el rumbo, que el mundo va muy rápido, que te estás desconectando de ti, no trates de pensar más fuerte. No trates de huir hacia la cabeza. Vuelve a ese punto. Silencio. Lengua al paladar. Respiración por la nariz. Y escucha lo que te dice el cuerpo. Porque ahí, en ese microgesto olvidado, vive el verdadero control. El que no necesita imponerse. El que no grita. El que no se justifica. El que simplemente, es. A veces creemos que los grandes despertares llegan con relámpagos. Con visiones místicas, con palabras sagradas, con rituales complejos. Pero la verdad, es que los despertares reales son silenciosos. Sutiles. Tan simples que el ego los ignora. Tan profundos que el alma los reconoce de inmediato. Y el que ocurre al llevar la lengua al cielo de la boca, es uno de esos. Porque no solo estás haciendo un gesto físico. Estás recordando quién lleva las riendas. Estás volviendo al cuerpo, pero no al cuerpo que otros han usado para distraerte, sino al tuyo. Al cuerpo como templo. Como canal. Como territorio sagrado que solo tú puedes habitar desde dentro. Eso no lo enseña ningún sistema. Eso se siente. Y una vez que lo sientes, ya no puedes volver atrás. Empiezas a notar cuando te desconectas. Empiezas a escuchar tus palabras antes de soltarlas. Empiezas a respirar con más propósito. A moverte con más suavidad. A tomar decisiones con menos miedo y más raíz. Porque ya no estás operando desde la cabeza que corre, ni desde el pecho que reacciona, estás operando desde el eje.
Ese pequeño centro invisible, que se activa cada vez que recuerdas colocar tu lengua en su trono. Y es un trono, sí. Porque desde ahí gobiernas tu energía, tu expresión, tu destino. ¿Te das cuenta de lo que significa? Significa que nunca estuviste perdido. Solo estabas mirando al lugar equivocado. Te dijeron que controlar la mente era pensar distinto. Pero no es eso. Es sentirte distinto antes de que el pensamiento aparezca. Es estar tan en ti, que lo que salga, venga desde la fuente correcta. Y no me refiero a convertirte en alguien místico o perfecto. No. Me refiero a ser real. A sostener tu palabra. A cuidar tu vibración. A dejar de hablar por hablar y empezar a hablar desde adentro. Eso no solo cambia cómo vives. Cambia lo que creas. Las decisiones que tomas cuando estás conectado con tu lengua son distintas. Son más limpias. Más livianas. Más alineadas. Y eso se siente. En la forma en que miras. En la manera en que escuchas. En la calidad de tu presencia. No necesitas decir mucho. Porque ahora lo que dices, pesa. Tiene raíz. Y no porque suene bonito. Sino porque está sostenido desde un lugar que no se puede fingir. Eso es lo que el mundo necesita. Personas que hablen desde el eje. Que no usen la lengua como espada, ni como armadura, sino como puente. Personas que hagan silencio cuando no hay nada verdadero que decir, y que abran la boca cuando la verdad necesita salir. Y ese equilibrio, se entrena. Con práctica. Con intención. Con ternura. Así que si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti vibró al escuchar esto, si sentiste aunque sea un segundo de esa conexión, entonces ya lo sabes. Tú llevas el control. Siempre lo llevaste. Solo que te lo escondieron. Lo disfrazaron de técnica. Lo envolvieron en ruido. Pero estaba ahí. Esperando que volvieras. Que hicieras el gesto. Que recordarás tu punto cero. Tu núcleo. Tu voz interna. Y ahora que lo recordaste, úsalo. No para dominar. No para probar nada. Úsalo para volver. Para anclar. Para ser. Porque al final del día, no se trata de decir grandes cosas. Se trata de sostener con conciencia, incluso lo más pequeño. Una palabra. Un gesto. Una respiración. O simplemente, el lugar exacto donde colocas tu lengua. A veces me pregunto cuántas cosas más vivimos con el cuerpo desconectado. Cuántas partes nuestras llevan toda la vida activas, sosteniéndonos, hablándonos, pero sin que les prestemos atención. Como si hubiéramos perdido el mapa. Como si fuéramos inquilinos olvidados dentro de nuestra propia casa. Y es que eso somos, ¿no? Estamos ahí, dentro, pero sin saber cómo funcionan nuestras propias puertas internas. Sin saber cómo se prende la luz. Sin saber cómo abrir la ventana exacta para que entre el alma. La lengua, esa que siempre diste por hecho, no es solo un músculo. Es una antena. Un ancla. Una llave. Una frontera entre lo que piensas y lo que manifiestas. Y lo más impactante no es lo que hace cuando hablas, sino lo que sostiene cuando callas. Porque ahí, en ese espacio sagrado del silencio, es donde empiezas a notar quién eres realmente. Cuando callas con intención, escuchas lo que nunca antes habías podido oír, tu vibración más pura. Tu frecuencia desnuda. El eco de lo que eres sin filtros, sin expectativas, sin discurso. Y eso, asusta. Porque en ese silencio también aparece lo que has estado evitando. Las emociones que no se digieren con la mente. Las verdades que no caben en ninguna afirmación positiva. Los hilos sueltos de tu historia, esperando ser vistos. Pero también aparece algo más. Una paz que no viene de afuera. Un orden silencioso. Una claridad que no necesita explicaciones. Y lo más hermoso es que todo eso empieza con algo tan simple como colocar la lengua en su lugar. Nadie te lo enseña. No es popular. No es vendible. No te da estatus ni likes. Pero te da lo único que de verdad importa, soberanía interna. Tú contigo. Tú en tu eje.
Tú dirigiendo tu energía desde el punto más olvidado de tu cuerpo. ¿Te das cuenta de la belleza que hay en eso? No necesitas una nueva identidad. Ni un nuevo título espiritual. Solo recordar lo que tu cuerpo ya sabe. Lo que tu energía está tratando de decirte hace años. Lo que susurra cuando por fin te detienes. Y esa pausa es un acto revolucionario. Porque en un mundo donde todos hablan para llenar vacíos, tú estás aprendiendo a hablar desde el centro. Desde el silencio fértil. Desde la raíz. No te imaginas cuánto cambia eso tu camino. Tus decisiones. Tu forma de amar. Tu forma de cuidarte. Tu forma de crear. Todo empieza a girar en otra frecuencia. Más limpia. Más afinada. Más tuya. Y aunque parezca una locura, todo eso lo despierta un gesto que ni siquiera se ve desde afuera. Por eso digo que este no es un video más. Es una llave. Y si elegiste tomarla, entonces algo ya se movió dentro de ti. Tal vez no lo notes hoy. Tal vez no mañana. Pero en algún momento, cuando estés a punto de decir algo por impulso, cuando sientas que vas a repetir un patrón, cuando tu mente corra sin rumbo, recordarás. Cerrarás los ojos. Llevarás tu lengua al paladar. Respirarás. Y ahí, en ese instante silencioso, todo volverá a su lugar. Ese es el verdadero control. No el que te impone, ni el que aplasta. El que reconecta. El que escucha. El que dirige sin ruido. Y ahora es tuyo. Haz lo que quieras con él. Pero no lo olvides. ¿Y ahora qué? ¿Qué haces con este gesto que parece tan simple y, al mismo tiempo, ha tocado algo tan profundo? Tal vez cierres este video y la vida siga como siempre. El mismo trabajo. Las mismas conversaciones. Las mismas dudas. Pero hay algo que ya no será igual. Tú. Porque una vez que recuerdas lo que estaba dormido, no puedes seguir caminando igual. Aunque lo intentes, aunque te distraigas, aunque te metas de nuevo en el ruido, hay una parte de ti que ya está despierta. Una parte que ahora conoce el camino de regreso. Y eso cambia todo. Porque ahora sabes que no necesitas entenderlo todo para volver a ti. No necesitas tener todas las respuestas, ni resolver cada sombra, ni sanar perfectamente tu historia. A veces basta con un solo gesto. Uno. Que te recuerde que estás vivo por dentro. Que hay un lugar donde el caos no llega. Que tu cuerpo tiene su propia sabiduría, y que empieza en lo más olvidado. Tu lengua. Sí. Ese pequeño trozo de músculo que usas todos los días sin pensar. ¿Qué has usado para hablar, para herir, para callar? ¿Qué has sido cómplice de tus mayores verdades y también de tus peores traiciones? ¿Qué has sido domesticada por el lenguaje, condicionada por la cultura, moldeada por el miedo? Y que ahora, por fin, vuelve a ser tuya. Porque cuando la colocas en su lugar, algo dentro de ti también se coloca. Algo que no sabías que estaba desalineado. Algo que llevabas arrastrando sin darte cuenta. Y ahí, en ese acto tan pequeño que parece no tener importancia, aparece una de las verdades más grandes, que tu cuerpo no está roto. Solo estaba esperando que volvieras a habitarlo. No desde la mente que lo juzga. No desde la exigencia que lo empuja. Sino desde la presencia. Desde el gesto. Desde el silencio. Y lo hermoso de esto es que no necesitas que nadie lo valide. Nadie tiene que verlo. Nadie tiene que entenderlo. Es tuyo. Solo tuyo.